Olimpia se juega todo ante Peñarol en este partido por la tercera jornada del grupo H de la Copa Libertadores. Olimpia está en el último lugar de este grupo. Enfrentará a un rival más que directo. Luego de lo que pasó con Martín Palermo, luego de la derrota ante Vélez Sarsfield por 4-0 y posterior derrota ante el conjunto de Guaraní, lo cual decretó en su salida, y la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica del Olimpia, luego de haber pasado últimamente en el fútbol peruano, específicamente en el Universitario de Perú. Ya tuvo su debut, lo que fue en el torneo Apertura 2025 ante Sportivo Luqueño, en el cual fue una victoria por 3-1 de parte del decano, en una derrota que sirve mucho de lo anímico de cara a este partido trascendental que se va a disputar en Estadio Hugo Defensor del Chaco el 23 de abril a las 7 de la tarde, donde Olimpia buscará ganar a un rival directo por la búsqueda de encaminar este grupo y para mantener vivas sus oportunidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de esta edición, sabiendo que ya está muy lejos del que puede ser campeón en la próxima fecha, que es Libertad, y apuesta todo en el primer semestre a avanzar a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Están ahora mismo en una situación crítica, deberá ganar para acomodarse en la tabla y esperar también que Vélez Sarsfield haga lo propio ante Santo Unión Bulo Bulo para que pueda tener un mejor panorama de cara a la segunda vuelta de la Copa Libertadores en esta fase de grupos. El Mancha viene de ganar 2-1 a Montevideo Wanderers por el torneo uruguayo y viene también de ganar a San Antonio Bulo Bulo por un resultado de 2-0. Así que el conjunto uruguayo por ello está en el segundo lugar de hasta las posiciones de este grupo, luego de haber vencido al conjunto boliviano, y sabe que es un rival clave de Olimpia y será un momento crítico, o sea, un partido de doble filo de 6 puntos, vamos a mencionarlo, entre el 5 veces campeón de América Peñarol y el tricampeón de América Olimpia, equipo que se ha enfrentado en masivas oportunidades en los últimos años y también en la edición debut de la Copa Libertadores del año 1960, en donde fue campeón Peñarol ante Olimpia. Repasemos los puntajes. Vélez Sarsfield con 6 puntos, con 6 goles a favor, 1 en contra, más 5 de diferencia de gol. Peñarol tiene una victoria y una derrota, 3 puntos, goles a favor 3, goles en contra 2, más 1 de diferencia de gol. San Antonio Bulo Bulo, una victoria y una derrota, 3 puntos, 3 goles a favor, 4 en contra, menos 1 de diferencia de gol. Y Olimpia, último lugar, con 2 derrotas, 0 puntos acumulados, 2 goles a favor y 7 en contra, con un saldo de diferencia de gol de menos 5. Ese mismo miércoles, Libertad recibirá a San Pablo a las 9:30 en la Huerta, en donde se enfrentan el puntero de grupo, que es el Guma, con 6 puntos, con 3 goles a favor y 0 en contra, con una diferencia de gol de más 3, ante el San Pablo, que viene a igualar 2-2 de manera sorpresiva en el Morumbí ante Alianza Lima. Por ello tiene 4 puntos y es escolta, 3 goles a favor, 2 en contra, un saldo más 1. Alianza Lima 1 punto, 2 goles a favor, 3 en contra, menos 1 de diferencia de gol. Y Talleres de Córdoba tiene 2 derrotas, acumulando 0 goles a favor y 3 en contra, con una diferencia de gol de menos 3. El Repollero, que viene de perder ante el conjunto de Guaraní, perdiendo así su invicto en este 2025, luego de varios partidos con victorias y empates, ha perdido ante el cuadro aurinegro, que es su escolta en este torneo. Aunque Libertad igual es muy difícil que se le escape de este torneo, pero ya tuvo su primer revés y justo en la antesala ante un rival importante que es el San Pablo, que viene a ganar ante uno de sus clásicos rivales, San Pablo, o sea, del estado de San Pablo, que es Santos. Ganó 2-1 por el Brasileirao y llega con mentalidad positiva a este partido, que se sabe que es clave para ambos de cara a querer ser líder del grupo, sabiendo que Alianza Lima tiene 1 punto. Para Libertad al menos hay una diferencia de 5 puntos antes de este inicio de la tercera fecha. Para San Pablo sería avanzar como líder de grupo con 7 puntos y dejar un peldaño por detrás al Repollero. Se espera mucho en este partido, en donde está jugadores como Lucas Moura, el jugador experimentado brasileño, el técnico argentino Luis Ubeldia, que fue campeón de la Copa Sudamericana con el conjunto de Liga de Quito en su momento. También tuvo un buen pasar por Lanús de la Argentina, no llegó a final de Copa Sudamericana y perdió ante Defensa y Justicia. Y también el momento importante de San Pablo, que apuesta y mucho a esta Copa Libertadores. El año pasado llegó hasta cuartos de final, veremos este año hasta qué distancia llega. Y Libertad, que apuesta y mucho a este torneo debido a que ya tiene casi la cosa cocinada en cuanto a lograr el título en el torneo de Apertura 2025 de Paraguay,
y el otro objetivo es avanzar de ronda a Libertadores, y ser líder del grupo sería mucho mejor, así poder tener algún rival un poco más accesible en un octavo de final, sabiendo que aún quedan muchos partidos, como visitar Córdoba y también el Morumbí, que son lugares complicadísimos. Vamos con Cerro Porteño, el último que va a jugar por Conmebol Libertadores. Cerro Porteño va a jugar ante Sporting Cristal, el que es el último de grupo ahora mismo, el que tiene 0 puntos, 2 derrotas en 2 partidos, 2 goles a favor y 6 en contra, con un saldo de diferencia de gol de -4. El Ciclón de Barrio, en tanto, está en el tercer lugar, luego una victoria y 9 derrotas, con 3 puntos, 4 goles a favor y 3 en contra, diferencia de goles +1. Segundo está Bolívar, con 2 partidos jugados, una victoria, una derrota, 3 puntos acumulados, goles a favor 5, 4 en contra y una diferencia de goles +1. Por la diferencia de goles a favor que tiene, es que está en segundo lugar. Y el primero es Palmeiras, con 2 victorias al cabo de 2 partidos, con 4 goles a favor y 2 en contra, una diferencia de gol de +2. Cerro Porteño, que venía de ganar todos sus partidos a nivel de Copa Libertadores ante el partido ante Palmeiras en el Allianz Parque, venía a ganar 4-0 distante a Monagas, luego ganó de local 3-1 a Monagas mismo. Luego pasó a ganar el conjunto peruano de Melgar 1-0 en la fase 3. En la vuelta ganó 4-2 y después vino una victoria 4-2 ante Bolívar. El goleador de Cerro es Jonathan Torres. También está Juan Iturbe, que a nivel local ha metido muchos goles. Y Cerro sabe que es un partido clave ante el Sporting Cristal, sabiendo que el Bolívar hizo lo propio ganando 3-0 en La Paz al cuadro cervecero que es Sporting Cristal. Y Cerro debe tratar de sacar la mayor cantidad de goles de diferencia aquí ante este conjunto peruano, sabiendo que su rival directo, por lo que está pintando, será Bolívar por la lucha por el segundo lugar de este grupo. Hay que ser sinceros, Palmeiras saca mucha diferencia. Cerro, cuando jugó en Brasil, hizo un partido más defensivo que ofensivo, y a pesar de todo eso tuvo oportunidad hasta de empatarlo. Con gol de Richard Ríos terminó ganando el Verdão, que cuando hizo el gol comenzó a jugar de contragolpe, bajó un poco los decibeles y fue manejando el partido con el balón, pero aparecieron tapadas de Gatito Fernández, una buena defensiva de Cerro, y todo ello ayudó para que Cerro venga con 1-0 abajo y la diferencia de gol no le complica mucho, porque sus rivales de turno, que están en el mismo grupo, que son Bolívar, Cristal, seguramente vendrán con la canasta llena de allí, sabiendo que Bolívar es un cuadro poderoso del continente y que buscará ser el líder de grupo, y así también tratar de ser el líder con más puntos al término de fase de grupos, algo que implica que el mejor primero defina siempre de local hasta las semifinales de esta Libertadores. Cerro Porteño recibirá a Cristal este jueves 24 de abril a las 21:30 horas, un partido clave para ambos, y la verdad vamos a ver qué pasa con los equipos paraguayos en esta semana. En esta semana, donde el Repollero, por ejemplo, de ganar, sacaría una buena diferencia con su escolta, que sería San Pablo, le sacaría ya una diferencia de 5 puntos de cara a las 3 fechas últimas, que son ya de la vuelta, donde deberá visitar Córdoba, el estadio Mario Alberto Kempes, y también el Morumbí. Y así también podría ya acercarse a una posible clasificación como primero de grupo. En tanto, los equipos grandes, que son Olimpia y Cerro Porteño, deberán ganar para seguir con buenas chances de avanzar a la siguiente ronda. Olimpia, el que estamos urgido de poder ganar y así acomodarse en la tabla y tener posibilidades claras de avanzar de ronda. Está en una situación crítica el conjunto presidido por Coto Nogués, y que tiene un técnico que es Fabián Bustos, que en Universitario, cuando estuvo dirigiendo en esta Copa Libertadores, no había conseguido sumar punto alguno, pero la ilusión del hincha, principalmente del presidente, de los socios, hinchas comunes de Lecano, apuestan a esa buena participación de Fabián Bustos en 2021 con Barcelona Guayaquil, y se ilusionan con volver a hacer una buena Copa Libertadores de mucho tiempo. Se saben que quedan 4 fechas, pero Olimpia, en caso de no conseguir un buen resultado, se le complica mucho. Por eso está urgido, obligado a ganar a Peñarol esta semana, este miércoles. Cuando lleguen las 9 de la noche, tener un resultado positivo al final del partido. Para ustedes, ¿qué equipo la tiene más difícil ahora? ¿Olimpia, Cerro Porteño o Libertad? Les leo en los comentarios.